Tengan un buen día, jóvenes estudiantes. En este capítulo de geometría para segundo año vamos a hablar de ángulos. La primera pregunta, ángulos, la segunda parte. La primera pregunta dice: del gráfico calcular x. Si nosotros observamos que hablamos de un ángulo recto. ¿Y qué significa un ángulo recto? Que mide 90 grados. Es decir, entonces, según la gráfica, 12x más 20 grados igual a 90 grados. Por lo tanto, x sería 35 grados. La pregunta número 2 dice, entonces, me piden hallar x. Según lo que observamos, lo que voy a usar allí es ángulos opuestos por el vértice. Eso significa que 20 grados más x más 30 grados es igual a 110 grados. Desarrollando, tenemos que x sería 60 grados. 3 me piden calcular x, pero para hallar x, primero, ¿qué voy a usar? La propiedad de ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál es el vértice de los ángulos opuestos? ¿Qué significa eso? Que son iguales. Es decir, que 2 beta sería igual a 90 grados menos beta, de donde beta sería igual a 33 grados. Ahora entonces, ¿qué observamos? Que x, el ángulo x con 2 beta forman un ángulo llano. ¿Y qué significa un ángulo llano? Que mide 180 grados. De ahí tenemos que x más 2 beta igual a 180 grados. Reemplazamos, sería x más 2, el valor de beta, que sería 33 grados igual a 180. Desarrollando la ecuación, obtenemos que x igual a 114 grados. Calcular la diferencia entre quién, el complemento de 20 grados y el suplemento de 150. Entonces, planteando, tenemos C es complemento y este es suplemento. Entonces, complemento de 20 menos el suplemento de 180. El complemento de 20 es 90 grados menos el ángulo, en este caso 20 grados, menos, abro un paréntesis, sería el suplemento de 150, que es igual, es el 180 grados menos 150. Desarrollando, tenemos 40 grados. También se puede hacer en forma directa. Digo, el complemento de 20, ¿cuánto le falta para 90 grados? 70 grados. Menos el suplemento de 180, ¿cuánto le falta para el suplemento de 150? Que digo, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 30 grados. Entonces teníamos 70 menos 30, 40. También se puede hacer así. Dice, si el suplemento del complemento de la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo es igual al triple de dicho ángulo, calcula la medida del complemento del ángulo en mención. Entonces, ¿qué obtenemos primero? Dice, si el suplemento S de quién, de C, que significa el complemento de quién, de la diferencia entre el suplemento menos el complemento, en este caso le he llamado el ángulo θ, es igual a quién, al triple, o sea, 3 veces θ. Tenemos ahí que desarrollar SC, suplemento complemento de quién, suplemento menos complemento del ángulo. Eso, bueno, ahí le he reemplazado por cada uno de sus valores. También por propiedad yo sé que directamente debe ser 90 grados. O sea, ¿cuánto quedaría? Que el suplemento complemento de qué ángulo, de 90 grados, es igual a 3 θ. Entonces, el suplemento complemento, ¿a qué es igual? Hay una propiedad. Cuando primero esté el suplemento y después el complemento, sería el ángulo más 90 grados. El ángulo es 90 más 90 sería 180. Por esa razón, es igual a 3 θ, de donde θ sería igual a 60 grados. Ahora, ¿qué me piden hallar o calcular? La medida del complemento del ángulo. La medida del complemento del ángulo sería con c θ, complemento de θ sería el complemento de 60 grados. Por definición sería 90 grados menos el ángulo, en este caso menos 60 grados, y eso obtenemos que es igual a 30 grados. 6. Dice, si tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, de tal manera que la medida del ángulo A o B es 3 veces la medida del ángulo C o D, y la medida del ángulo B o C es 2 veces la medida del ángulo C o D, y la medida de quién, del ángulo A o D, es 150 grados. Calcular la medida del ángulo C o D. Entonces, primero tenemos que
que la medida del ángulo AOB, como puedo observar, vale 3 veces el ángulo COD. Entonces, para ese caso, al ángulo COD le he llamado θ. Entonces, el ángulo AOB sería 3 θ, como observamos en la gráfica. ¿Qué más? Tenemos que la medida del ángulo BOC es 2 veces el ángulo COD. Entonces, en este caso, el ángulo BOC sería 2 veces θ. Ahora, según por dato, bueno, también le he escrito en la gráfica que el ángulo AOD vale 150 grados. Entonces, eso significa que 3 θ más 2 θ más θ sería igual a 150 grados. Por lo tanto, desarrollando, θ sería 25 grados. 7 dice, se tienen los ángulos consecutivos DOE, EOF y FOG, como podemos observar en la gráfica. De tal manera que hay aquí una serie de razones geométricas. Dice, la medida del ángulo DOE es a 3, como la medida del ángulo EOF es a 4, como la medida del ángulo FOG es a 5. Y 3 veces la medida del ángulo EOF menos 2 veces la medida del ángulo FOG es igual a 36 grados. Y me piden calcular la medida del ángulo DOE. ¿Ya? Entonces, tenemos lo primero en la serie de razones geométricas que tenemos que eso te igualará a una constante K. Entonces ahí deducimos que la medida del ángulo DOE es 3K, como podemos observar en la gráfica, EOF es 4K y FOG es igual a 5K, como lo he ubicado en la gráfica. Ahora por dato dice 3 veces la medida EOF. Según la gráfica, EOF vale 4K, sería 3 por 4, menos 2 veces la medida del ángulo FOG. FOG vale 5K. Desarrollando la ecuación, el K sale 18 grados. Me piden allá la calcular la medida del ángulo DOE. La medida del ángulo DOE sería, ¿cuánto según la gráfica? 3K. Sería 3 por 18, 54 grados. La diferencia de las medidas de dos ángulos complementarios es 36. Si me dicen que los ángulos son complementarios, eso por definición significa que la suma de ambos ángulos es 90 grados. En este caso, mis ángulos son alfa y beta. La primera ecuación dice alfa más beta serían 90 grados. La diferencia es 36, significa que alfa menos beta es 36 grados. Desarrollando el sistema de ecuaciones, alfa más alfa 2 alfa, beta menos beta se elimina, 90 más 36 da 126 grados. Pasando a dividir, alfa sería 63 grados. Como son complementarios, el beta sería 27 grados. ¿Por qué? Porque sumando los dos me da 90 grados. Y me piden hallar el menor ángulo, sería entonces 27 grados. Las medidas de dos ángulos complementarios se encuentran en la relación de 1 es a 4. Calcula el suplemento del mayor de los ángulos. Entonces, ¿qué tenemos? Dice la medida de dos ángulos complementarios, entonces alfa es a beta como 1 es a 4. Multiplicamos en aspa, obtenemos que beta es igual a 4 veces alfa. Pero a la vez tenemos que son complementarios. Si son complementarios significa que suman 90 grados. Es decir, que alfa más beta sería 90 grados. Entonces, alfa más, reemplazamos el valor de beta que sería 4 alfa igual a 90 grados. Por lo tanto, desarrollamos la ecuación, alfa sería 18 grados. Entonces, beta sería 72 grados. Entonces, ¿qué más? Me piden hallar el suplemento de beta. El suplemento de beta sería el suplemento de 72 grados. Es decir, 180 menos 72 sería entonces 108 grados. Me dicen calcula el suplemento del complemento de omega. Si el suplemento de 3 veces del omega, o sea, sería el suplemento del ángulo triple de omega más el complemento del ángulo doble de omega, es igual a suplemento del ángulo 4 omega más el complemento de omega más complemento de omega. En primer caso, ¿qué tenemos ahí? Si me dicen el suplemento de 3 veces omega sería 180 menos 3 veces el ángulo. En este caso menos el ángulo, que es 3 omega.
más el complemento es 90 grados menos el ángulo, es decir, 90 grados menos 2 veces omega. Es igual. Por propiedad, cuando son pares, suplemento, suplemento se elimina y queda simplemente el ángulo. Igual en el complemento de la misma propiedad obtenemos el ángulo, omega, y cuando es un número impar se elimina de 2 en 2. ¿Y qué me queda? El complemento de omega, que es 90 grados menos el ángulo. Desarrollando la ecuación, entonces omega da 20 grados. Me piden hallar el suplemento de complemento de omega, este es igual al suplemento complemento de 20. Por propiedad, entonces cuando primero esté el suplemento sería el ángulo más 90 grados, o sea, 20 más 90 igual a 110 grados. O hay otro método de hacerlo. Primero hay el complemento de 20, 70. El suplemento de 70 sería 110. Ahora me piden el primer ejercicio. Según el gráfico obtenemos que voy a aplicar la propiedad opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué sucede ahí? Que tienen la misma magnitud, la misma medida. Es decir que 5x más 12 grados es igual a 3x más 26. Por lo tanto, x igual a 7 grados. En el ejercicio 2 me piden hallar el complemento de un ángulo, en este caso el ángulo phi. Mide la cuarta parte de quién es igual a un cuarto de quién del suplemento. Entonces suplemento de phi. Entonces multiplicando en aspas quedaría 4 veces el complemento del ángulo es igual al suplemento del ángulo. Reemplazamos el complemento 4 veces por 90 menos el ángulo, que es phi, es igual a suplemento 180 menos el ángulo, 180 menos phi. Resolviendo, por lo tanto, el ángulo es de 60 grados. Dice, los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD son tales que el ángulo AOD es recto. Según la gráfica, AOD es recto. La medida del ángulo AOC es igual a la medida del ángulo BOD. Entonces, la medida del ángulo AOC le he llamado alfa. La medida del ángulo BOD, también entonces como son iguales, también es alfa, como observamos en la gráfica. Y además que la medida del ángulo COD es 2 veces el ángulo BOC. Entonces, a la medida del ángulo BOC le he llamado θ, como observas en la gráfica, ¿qué más? Y entonces la medida del ángulo COD es 2 veces θ. Entonces, de gráfico, ¿qué observamos? Que alfa es igual a θ más 2 θ, es decir que la medida del ángulo BOD es alfa, que eso según también es igual a θ más 2 θ, o sea, alfa es igual a 3 θ. Ahora, ¿qué más? Si sumamos todo, AOD vale 90 grados. Según la gráfica sería ¿quién? Alfa más 2 θ, o sea, quiere decir que la medida del ángulo AOC vale alfa, más la medida del ángulo COD vale 2 θ, es igual a 90 grados. Ahora alfa reemplazamos 3 θ más 2 θ igual a 90, por lo tanto θ es 18 grados. Pero ¿quién me piden a mí hallar? La medida del ángulo BOC. Exactamente sería θ y ese θ es igual a 18 grados. Gracias, jóvenes estudiantes. Nos vemos en el próximo tutorial.